Bueno, sigue comentando, ¿no? Entonces, Access tiene similitudes con Excel, pero también diferencias. Por ejemplo, ¿en qué se parece? Sobre todo, diría en el área de trabajo. Hoy día va a ser casi todo teórico porque hay que ver, hay que primero ver qué utilidades tiene, ¿no? Te voy mostrando solamente el área de trabajo, ¿no? Ya que el área de trabajo, al ser una hoja cuadriculada, es la razón por la... No sé si se note, pero es una hoja cuadriculada. Mejor le cambio el color, a ver si se nota mejor así. No, igual, la hoja sigue siendo blanca. Ya decía. Al ser una hoja cuadriculada, es la razón por la cual uno lo confunde con Excel. Pero no necesariamente son dos programas que hagan lo mismo. De hecho, tienen una diferencia muy peculiar. ¿Cuál sería? Que Excel, a diferencia de Access, Excel es un programa para poder operar. Es una hoja de cálculo. A ver, Excel. Excel, y como lo van a ver ahorita, esta es una hoja de cálculo que prácticamente es para poder operar, multiplicar, sumar, restar, aplicar funciones, utilizar gráficos, una serie de cosas. Esa es la utilidad que tiene Excel. Pero también, adicional a eso, acá también podemos trabajar base de datos. ¿Y qué es lo que es una base de datos? Eso también vamos a ver, ¿no? Ya que Access y Excel comparten eso. ¿Qué tal, Milagros? Entonces, Excel, su característica principal es operar. Sumar, restar, multiplicar, dividir funciones. Pero en cambio que en Access no. Que en Access nosotros no vamos a sumar, no vamos a restar, no vamos a hacer ninguna operación. Lo que vamos a hacer acá es algo distinto. Ahí ya se están conectando, ya hay 6. Pero un minuto más y arrancamos, ¿no? Con eso. La razón por la cual vamos a empezar, ¿no? Lo de Access. Bueno, entonces Access se encarga, o la utilidad que tiene, es poder administrar una base de datos y ver todo lo concerniente a las relaciones, a ver cómo funciona o cómo interactúa toda la información que tiene internamente. Todas las empresas, colegios, institutos, organizaciones manejan una base de datos. Entonces, ¿qué es lo que es una base de datos? Vamos a ver luego, ¿no? Entonces, Access nos sirve para poder ver todo ese tema organizacional, todo ese tema de cómo funciona jerárquicamente todas las entidades, que acá las vamos a llamar entidades dentro de la base de datos, ¿no? Entonces, esa es la utilidad que tiene. ¿Y qué se parece con Excel? Que aquí también podemos crear una base de datos. ¿Sí? ¿Qué tal, Diego? Sí, acá también podemos crear una base de datos. Pero en cambio aquí no vemos cómo se relaciona la información, ya que aquí nosotros creamos hojas, pero cada hoja es independiente. Entonces, ahí es donde tiene la diferencia. En cambio que en Access nosotros sí. Vamos a saber cómo se relacionan todas las entidades, todas las tablas, toda la información que vayamos agregando. Entonces, ¿qué es Access? Es una herramienta para poder administrar una base de datos. ¿Existe otros programas para administrar? Sí. Por ejemplo, programas más específicos en otros contextos, por ejemplo, de páginas de creación de páginas web, es MySQL, que es un programa, al igual que Access, que sirve para poder crear una base de datos. De hecho, todos los programas que tienen este símbolo, así como si fuera un barril, más o menos, son programas que son para base de datos. Es por eso que Access también tiene en su logo ese mismo símbolo. Entonces, todos los programas que vean de repente en su icono que tenga esta forma, es un programa haciendo alusión a base de datos, ¿no? Todos tienen esa característica. Entonces, Access no se queda atrás.
Entonces ahí está, también tiene el mismo símbolo, ¿no? Y hay, así como MySQL, hay otros programas más que sirven para poder guardar, administrar toda la información que tengamos, ¿no? Y este programa se enseña en cursos ya de informática, en la carrera de sistemas, porque ya tiene más avanzado, se relaciona con otro tipo de información. Access también lo hace, pero llamémoslo de una manera un poco más fácil, más entendible, porque no requiere conocimiento en lo que es programación, cosa que MySQL tiene esas ventajas, ya que se puede relacionar con ese tipo de conocimiento más específico. Acá también, pero es más suave, ¿no? Por ejemplo, Access se puede relacionar con programas como Visual Basic, que es un programa para programar, pero es un programa más simple, más sencillo, que normalmente se enseña a nivel educativo, por la simpleza que tiene. Se llama Visual Basic, hasta ahora. Por ejemplo, a mí Visual Basic me enseñaron cuando estaba en colegio, pasado ya 10 años y sigue siendo una buena herramienta para ver lo que es programación. Ahora existen más programas, pero igual. Otro punto importante es que crear una base de datos podemos hacerlo en una aplicación que mencioné en el módulo pasado, que se llama Bloc de Notas. Esta aplicación, a pesar de que es bastante básica para poder guardar apuntes, aquí también mmm, hasta donde sé milagro no hay algún comunicado de clases presenciales. Cuando el instituto se pronuncia, ahí sí podría comunicarles eso, ¿no? Pero que yo te haya informado, hasta el momento no. Bueno, sigue mencionando. Entonces, bloc de notas también podemos generar una base de datos. Vamos acá a colocar toda la información organizada en tablas, en la forma en columnas, en filas, y podemos crear eso. Entonces, qué es una base de datos? Dice. Se llama base de datos, también conjunto de datos, a un conjunto de información perteneciente a un mismo contexto. O sea, quiere decir que tiene que haber una relación entre lo que nosotros agreguemos. Y tiene que estar ordenada, sistematizada, para poder recuperarla o encontrarla de una manera mucho más simple. Por ejemplo, si nosotros vamos a una biblioteca, si en alguna vez han ido, en la biblioteca los libros están organizados, tienen un código para poder encontrarlo de una manera más fácil. Por ejemplo, lo más básico sería ordenarlo de repente por en orden alfabético, ¿no? Pero no es la única forma. Los libros normalmente en bibliotecas organizados por el tipo de libro, ¿no? Historia, economía, psicología y tantos cursos, ¿no? Tantos temas. Entonces aquí también nosotros tenemos que organizar esa información de una manera sistemática para poder recuperarla, ¿no? Poder hacer lo que acá nosotros llamamos consultas. Una vez que nosotros hayamos elaborado una base de datos, lo que pasamos a hacer luego son consultas, hacer informes. ¿Y qué es eso? Ya es la parte ya cúspide de todo lo que se trabaja aquí. Ahora, otra diferencia entre Excel y Access es que Excel trabaja esta cantidad de información a lo mucho, esta cantidad de filas y esta cantidad de columnas. Pero en cambio en Access tiene la peculiaridad que nosotros podemos albergar un documento a lo mucho de 2 gigas. A lo mucho de 2 gigas. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que podemos tener un documento con ese peso que ya es bastante, es demasiado. En cambio, un documento con esta cantidad de información no pasará de 2 megas. Y eso es de 20. No creo que pase ni de 40 megas. O lo que eso es un peso muy inferior. Entonces, ¿por qué Access nos permite guardar o crear un documento con tal cantidad de, de información? Porque al ser una base de datos trasciende del tiempo, ¿no? Por ejemplo, si habláramos de un hospital, ahí dentro de la parte bueno, su base de datos, en esa área encargada, deben tener documentos de hace 20 años, 30 años. O sea,
la información de cada paciente. Entonces por eso que se puede crear un documento con tal cantidad de información, porque ya es información que es de años y años. Por lo tanto, ya es bastante, ¿no? Por ejemplo, un documento de Word tiene un peso más o menos no tan amplio como 2 gigas, pero también regular, porque mantiene fotos, tiene links y una serie de cosas. Entonces tiene un peso también amplio. Y ahora, el de Access, hasta donde tengo entendido, es el documento que puede tener un peso bastante. ¿Cuánto es bastante? 2 gigas, lo cual es mucho, mucho. Es mucha información. Por ejemplo, si tú llenas un blog de notas, lo llenas así, un montón de información, no pasa de kbytes. Imagina un documento que para que pese 2 gigas. Tiene que haber demasiada información. Ahora un ejemplo, a ver, para que me entiendan. A ver. Bueno, vamos a poner acá, a ver. Segunda Guerra Mundial. Se preguntará qué estoy haciendo. Estoy creando un documento con 1000 líneas más o menos. Ahí está. 1000 líneas. Un documento que tiene 1000 líneas. Y mira toda esta cantidad de información y vamos a ver cuánto pesa. Archivo, guardar como. Escritorio, vamos a ponerle ejemplo. Y vamos a ver cuánto pesa, ¿no? A ver, este documento que es un blog de notas pesa 1.14 megabytes. 1.14 megabytes. Toda esa información que he hecho, que son 1000 líneas, ya que acá hay 1000 líneas de información, pesa 1.14 megabytes. Entonces imagina cuántas líneas tendría que haber para que pese 2 gigas. Entonces obviamente es demasiado, ¿no? Es por eso que Access tiene esa peculiaridad de poder crear documentos con tal cantidad de información. Uf, sigo bajando y no termino. Ahí está. Todo eso pesa 1.14 megabytes. Entonces imaginen para que llegue a 50, 100, 1 giga. Y es mucha información. Entonces eso lo he hecho para que más o menos se den una idea de cuánto tendría que tener para que pese esa cantidad de información. Entonces, nuevamente para hacer un resumen, Access se encarga de eso, de poder sistematizar, ordenar toda la información que tengamos almacenada en nuestro documento. Otro dato importante es que acá en Access nuestra extensión de nuestro documento tiene este tipo de extensión ACCB. Este es el tipo de extensión que tiene nuestro documento. De hecho, cuando tú creas un nuevo documento aparece esa extensión. Acá está. ¿Dónde está? Ahí está, ACCDB. Ah, no, ACCDBs. ACCDB. ACCDB. ¿Qué significa Access Database? Eso es lo que significa la extensión. ACCDB. Access Database. O sea, Access Data, base de datos. ACCDB. Así como Word tiene su extensión que es Doc, Excel, XSLX y así. Access tiene extensión que es ACCDB. Lo comento por si viene en algún Kahoot. Este módulo haremos dos, lo mucho creo, 4 Kahoots. No todas las clases. Bueno, ACCDB, la extensión que nosotros tenemos. Ahora, otros programas de base de datos tienen esta extensión y la respuesta es que no. Otros programas tienen otro tipo de extensión. Pero la que es peculiar de Access es esa que están viendo ahí, ¿no? ACCDB. Sigamos viendo. Entonces ahora hablemos de qué es una tabla dentro de este contexto, dentro del contexto de Access, porque no es lo mismo hablar de una tabla dentro de Excel, dentro de Word y ahora dentro de Access. Tienen similitudes, pero no son netamente iguales. Entonces, dentro de
dentro de Access, dice una tabla hace referencia al modelado o recopilación de datos que por parte de una aplicación, un programa, que permite operar con los mismos, organizándolas y poniéndolas en relación de diversas maneras. ¿Qué significa lo que ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué significa lo que ha colocado acá? Que una tabla hace referencia a información que tiene que ver con algo en común, ¿no? Por ejemplo, que yo creo ahorita una tabla acá y que el título de esta tabla o también se llama entidad, diga por ejemplo acá mascotas. Y la información que tiene que tener relación con las mascotas, por ejemplo, perro, gato, conejo. Entonces, eso es lo que se refiere con que la información tiene que estar relacionada o tiene que tener en común, ya que si no, no iría en esta misma entidad. Por ejemplo, en nuestro caso, nosotros también somos una entidad o pertenecemos a una entidad. Por ejemplo, nosotros somos de acá del módulo experto y quería abajo el nombre de todos ustedes. En nuestro caso, ¿no? Módulo experto, Access. Y abajo iría el nombre de todos los participantes, todos los que se han matriculado este mes, ¿no? De Access. Siguiente característica dice, las tablas a menudo son incluidas en base de datos, hoja de cálculo, pero también pueden incorporarse a documentos de texto y otros programas. ¿Qué significa esto? Significa que en Access nosotros podemos importar y exportar tablas. Ejemplo, si yo creo en Excel una tabla, ¿sí? Voy a hacer un ejemplo pequeño. Si yo creo algo acá, supongamos que esta es mi tabla, y quiero pasarla a Access, no es tan simple como copiar y pegar. No es tan simple como que yo hago control C, entro a Access y control V. Para eso hay opciones que se llaman poder importar tablas de otros programas. Entonces, sí se puede hacer. Puedes importar de bloc de notas. Ya comenté que en bloc de notas también puedes crear una base de datos acá. Entonces hay una opción para importarla de aquí. Hay otra opción para importarla de Excel. Entonces, tener en cuenta esos detalles. Entonces, puedes crear una tabla en Word, en Excel, en bloc de notas, en programas de Microsoft y vas a poder insertarlas en Access. Pero no es tan simple, repito, como copiar y pegar. Eso sí no se hace así. Hay que nosotros utilizar otra opción tiene que ver con importar. Importar tabla de otras fuentes. Tercera característica, dice una tabla típica está compuesta por filas horizontales y columnas verticales. El campo es el nombre de cada columna, se refiere a esta parte de acá. Debe ser único y con un tipo de dato asociado. El registro, por otro lado, es cada fila que compone la tabla y que incluye los datos. Sí, justo ya estaba mencionando la diferencia, Milagros. Una diferencia sería el peso, ¿no? Dos, la forma de trabajo. Que en Excel es operar y en Access es poder ver la organización, la relación que tienen las tablas, toda nuestra información. Entonces, en uno es un tema más intelectual, llamémoslo en sentido analítico, pero en cambio en Excel es operar. Es como una calculadora. No es de tanto... o sea, tiene también sus partes que es para pensar, pero más que todo es algo más inmediato. ¿A qué me refiero a inmediato? Que tú entras en Excel, ves algo, relacionas y operas. Y ya tienes un resultado. En cambio acá no. Acá no es tan simple como se hace en Excel. Porque obviamente son otros contextos. Entonces es otra diferencia o característica del programita, ¿no? De Access. Entonces, estas son tres características que tiene una tabla dentro de este programa. Que la información tiene que estar relacionada. Podemos exportar o importar de otras fuentes, bloc de notas, Excel, Word. Y por último, que esa información está organizada en tablas, en filas y columnas, ¿no? Ahora, cada fila recuerden que es horizontal. Cada fila horizontal se llama registro. Esa es la palabra que acá menciona. Dice el registro, por otro lado, es cada fila. Quiere decir que toda la información que yo coloque acá, que está horizontalmente, se llaman
registros dentro de este programa. Y los registros componen una tabla. Entonces, una pregunta podría ser, ¿no? ¿De qué está compuesta una tabla? De registros. De registros. Solo que en este caso, a diferencia de Excel, nuestras tablas tienen estas peculiaridades, ¿no? Ahora, esta es una tabla de una sola columna, pero dentro de Excel ya saben que se puede crear de varias columnas, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta este punto? Para seguir avanzando, ¿alguna duda? Comenten. Estamos todavía en la parte teórica. ¿Alguna pregunta? ¿Sí? ¿Alguna pregunta por ahí? Milagros, Lili. Sí, ninguna. Bueno, seguimos avanzando entonces. Ahora, ¿qué elementos nos trae esta nueva aplicación? Bueno, ya mencioné un poco la de las tablas. Dice, las tablas almacenan los datos, los registros, toda la información en filas y columnas. Por otro lado, tenemos consultas. ¿Qué vendría a ser las consultas? Cuando esto de consultas ya lo vamos a ver las últimas clases, porque para eso hay que elaborar las tablas. Pero las consultas vienen a ser cuando ya tenemos toda la información, poder pedir reportes, que es otra finalidad de la aplicación. Ejemplo, supongamos que estás yendo, por ejemplo, a tu colegio, a tu instituto, universidad o a la empresa donde trabajas y quieres pedir, por ejemplo, tu boleta de pago. O quieres saber qué descuentos tienes, cuántas faltas, horarios, X información. Y eso es una consulta. Para eso la persona que te está atendiendo va a tener que realizar una consulta. ¿A quién? Al sistema, a la base de datos, para poder brindarte esa información. Entonces, eso es algo que nosotros vamos a hacer. Pero obviamente para eso hay que tener una tabla, hay que tener información. ¿Para qué? Para pasar a hacer consultas. Ahora, las consultas hay de todo tipo. Por ejemplo, de lo que vamos a ver, consultas, por ejemplo, supongamos que es una base de datos de un colegio, ¿no? Y quiero saber quiénes cumplen años en este mes. Esa es una consulta. ¿Cuántos estudiantes o quiénes son los que cumplen un año más en julio? Otra pregunta. ¿Quién es su nombre empieza con tal letra? ¿O tienen tal apellido? ¿O quiénes han desaprobado? Aprobado. Entonces, todas esas consultas es parte de la finalidad de este programa, ya que teniendo una base de datos podemos preguntar, podemos consultar. Y para eso, cuando ya tenemos un conjunto de consultas, una consulta, dos consultas, tres consultas, ya vamos a hacer otro documento, que ya es un informe o un reporte. Y un reporte, dice, pero entonces accede solo ING. No entendí lo de ING. Pasamos a hacer el informe. ¿Y qué viene a ser el informe? Un conjunto de consultas. Un conjunto de consultas que se hayan realizado, ¿no? Más de 2, 3, 5, 10 consultas, ya pasa a ser un informe. Entonces algo que también vamos a crear. Otro ejemplo, disculpen, siguiente, formularios. Formularios acá en Access también se puede crear. De hecho, en varios programas y en otros contextos como HTML también creamos formularios. Formularios. Por ejemplo, los formularios que de repente más les parezca familiar serían los que hace Google, ¿no? De repente hayan visto, les hayan compartido este tipo de formularios. Son los formularios que se crea en Google, ¿no? De manera más simple de poder compartirlo de manera virtual, ¿no? Otro contexto sería estos formularios de acá, los que han llenado de repente a mano, ¿sí? O ya sea virtual o ya sea a mano, o de repente alguna aplicación, ¿no? Cuando quieres comprar algo en línea también llenas un formulario, llenas tus datos, número de tarjeta y una serie de factores, ¿no? Una serie de cosas. Y estos formularios también los podemos crear en Access, ¿sí?
también nosotros podemos generar aquí un formulario utilizando unas herramientas casi de nivel intermedio y poder almacenar esa información de una forma distinta, porque al comienzo lo vamos a llenar manualmente, pero obviamente queda mejor que esa información se llene mediante un formulario, ya que ya está mucho más, llamémoslo, automatizado, ya no se presta tanto el error de llenarlo manualmente. Entonces ese es otro objetivo u otra característica que tiene que tiene que tiene este programita. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta de esto? Bueno, siguiente punto. Los informes. Sí, sí, Marianela, te escucho. Acerca de tablas, consultas y formularios, todo eso en la tabla en blanco, en Access, o sea, se pone toda esa información. Eso es lo que no entiendo muy bien como primera vez que Ujú, hago claro, una... sí, esta es la primera clase, no hay problema. Claro, todo lo que nosotros vamos a agregar aquí, todavía no vamos a crear una base de datos, de hecho lo vamos a hacer recién en la siguiente clase, es poder crear una tabla con toda la información que vayamos a agregar, ¿no? Y cuando ya tengamos toda esa información, ahí recién ya podemos hacer esto de consultas, informes, que eso ya lo estamos viendo ya casi en la parte final. Porque la parte más pesada de este programa es la parte analítica. Es la parte de poder discernir qué tablas voy a crear, qué información voy a agregar, cómo la voy a agregar. Toda esa parte analítica es la parte más pesada. De hecho, este programa, a mi parecer, hay que pensar un poco más que Project, mencionando ese módulo. Porque dependiendo cómo tú lo hagas, vas a tener un resultado distinto. Ya que si tú lo haces de una manera, esa información se va a guardar de una manera. Lo haces de otra, puede salir mejor, como puede salir peor. Entonces, ¿cuál es el chiste? De hacerlo de distintas maneras. El chiste está en que a la hora que uno cree la base de datos y cuando alguien va a hacer una consulta, esa información que se solicita se obtiene de una manera correcta, o una manera eficiente, rápida y así, entonces la base de datos está bien. Pero si a la hora que se hace la consulta hay redundancias, hay errores, hay problemas, entonces esa base de datos está mal. Entonces ahí viene la diferencia. Uno puede crear la base de datos como uno desee, pero siempre tiene que llegar a ese objetivo, ¿no? Que la información que se vaya a solicitar o almacenar esté guardada de manera organizada, sistematizada, y al hacer los consultas conseguir esa información de manera eficiente, ¿no? Ese es el otro objetivo. Sigamos viendo. Entonces, ¿qué más queremos aquí? Queremos lo que ya mencioné, el tema de los informes. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en los informes? Dice, permite imprimir los datos de una base de datos o los resultados de una consulta. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando ya hemos realizado una serie de consultas, entonces pasaríamos a guardarlas o añadirlas a un informe. Y ese informe ya se puede imprimir. Ya podemos exportarlo, ya sea un documento de Word, un PDF, para pasar a impresión, ¿no? Y tenerlo en físico. ¿Está bien? Eso es algo también importante. Eso ya lo veremos en la última clase casi. Macros. Macros tiene que ver con herramientas avanzadas en las cuales probablemente lo hayan escuchado en Excel. De hecho, Excel nivel avanzado es puro macro. ¿Y qué significa lo que es macro? ¿No? Es la parte en la cual nosotros podemos añadirle o podemos agregar programación. Y por eso que ya es nivel avanzado. Porque para poder añadirle programación hay que tener una noción. Hay que tener un concepto, un bagaje concerniente a cómo funciona una línea de código, un diagrama de flujo. Entonces, es por eso que todo lo que es macro está considerado a nivel avanzado. Ahora, en Access también se puede agregar, pero eso no lo vamos a llegar a ver por el tiempo del módulo y además son herramientas más avanzadas, ¿no? Y aparte que hay que saber también programación.
Bueno, ese es el único punto que no vamos a considerar en el módulo, teniendo la otra palabra de módulos. Y por último, páginas. Nosotros también nuestra aplicación o nuestro programa podemos convertirlo en formato HTML. Ahí faltó la L. HTML, que es el lenguaje de programación pero en páginas web. Todas las páginas que nosotros ingresamos están basadas en HTML5. Y eso se refiere que nosotros nuestra tabla, nuestra información que tengamos aquí, las podemos exportar. ¿Podemos exportarla a qué? A un formato de páginas web. Entonces, esos son los puntos de lo que nosotros podemos crear o conceptos básicos que tienen que manejar, ¿no? Una tabla, una consulta, formulario, registro, un informe, un módulo, páginas, son términos básicos que sí o sí tienen que saber, ¿no? En la parte inferior estoy colocando los dibujitos de cada uno. ¿Sí? Los dibujitos de cada uno, tanto en la tabla, el diseño de consulta, el formulario, el informe y por último lo de macro, para que más o menos se den una idea, ¿no? Otro detalle más, acá en Access nosotros tenemos dos tipos de vista, ¿sí? Algo importantísimo. Acá en Access nosotros tenemos únicamente dos tipos de vista, que es el diseño de consulta, que es para poder agregar los campos de una tabla, y el otro tipo de vista es el para poder agregar la información, o sea, la vista principal que tiene nuestra tablita. ¿Está bien? Solamente hay dos. Bueno, esa es toda la parte teórica que vamos a ver hoy día para poder ya iniciar el programa. ¿Alguna pregunta antes de ver el tema de iniciación de Access? Si tienen versión 2016, 13 para arriba, no hay problema. Access 13, 16, 19 y el que yo voy a utilizar este módulo es la versión 2021. Este de acá. Esta es la versión 2021, que es muy similar a la 19, por no decir idéntica. Tendrá algunas diferencias. La verdad la primera vez que lo voy a usar, o sea la versión 2021, no he visto qué diferencias tenga, pero mi cosa, como mencioné, es prácticamente la misma la 19. Al menos hasta donde he entrado no ha cambiado casi nada. Siguen teniendo las mismas opciones. 16 también es muy similar, idéntico a la 19. La 13 sí tiene diferencias, pero igual, tiene la misma extensión, tiene las mismas herramientas. Tal vez visualmente se vea distinto la interfaz, pero igual se puede trabajar. Ya la 2010 ya es muy antigua ya. Tendrían que tener del 2013 para arriba. 2013, 2016, 19 y por último la versión 21, ¿no? Cualquiera de esas versiones. Entonces, ¿cómo ingresamos a Access? En el caso que ya lo tengan instalado. Después del break voy a comentar ese punto sobre alternativas para que puedan tener el programa, ¿no? En el caso que no lo tengan. Otro detalle más es que Access no tiene una versión online, así como lo tiene Word, Excel, PowerPoint, ya sea Hotmail o Gmail, tienen sus versiones que se puede trabajar con conexión a internet. Ya Access no tiene eso, no tiene ese tipo de peculiaridad. Debería, sí debería tener esa peculiaridad, tener una variante online para trabajarla con solamente conectividad a internet. Entonces, en el caso que tengan instalado Access, ¿qué es lo primero que van a hacer? O sea, ingresar al botón de inicio, colocar Access, y si les aparece el programa es porque sí lo tienen instalado, ¿no? Si no les aparece nada es porque no tienen el programita, ¿no? Y los que no tienen ya voy a comentar alternativas después del primer corte, ¿no? Entonces, cuando encuentren el programa, iniciar la aplicación, ese es el primer vistazo que van a tener y le damos clic en base de datos en blanco. Base de datos en blanco. Nos va a aparecer esta pestaña y antes de darle clic en crear, dato importante es que sepas dónde
dónde se está guardando tu tabla, dónde se va a almacenar. Acá, dónde voy a guardar mi trabajo, o sea, mi base de datos. Entonces, para eso selecciono buscar una ubicación para colocar tu base de datos y buscas una carpeta. Yo te recomiendo, yo te recomiendo guardarla en un lugar que puedas encontrarlo fácilmente, ¿no? Por ejemplo, yo todo lo guardo en escritorio. Entonces selecciono escritorio y le doy clic en guardar, aceptar. Entonces ya se va a guardar en escritorio. Ahora, el nombre. ¿Qué nombre va a tener tu base de datos? Para este primer ejemplo yo le voy a colocar ese nombre, ¿no? Ejemplo. Ejemplo. Y le doy clic en crear. Ahora repito todo el proceso. Base de datos en blanco o nuevo, como gustes. ¿Sí? Base de datos en blanco o nuevo. Le coloco un nombre. Le voy a colocar el nombre ejemplo. No es relevante si es minúscula o mayúscula. Selecciono una carpeta. Para este caso yo voy a seleccionar escritorio y le doy clic en aceptar, ¿no? Y por último ya crear, que cree la base de datos. Crear. Entonces ahí ya se creó el primer documento, nuestra primera base de datos, y tiene estas peculiaridades. A ver, veamos qué peculiaridades tiene. Por ejemplo, en el barra de título dice esto, ¿no? Dice formato de archivo Access 2007-2016. ¿Qué quiere decir esto? Que el formato para el año 21 no ha cambiado en este rango de años, ¿no? Del 2007 siguen manteniendo el mismo formato. ¿Qué está indicando con esto también? Que años anteriores había otro formato. Entonces, no va a haber problemas. Ahora, yo les recomiendo Access 2013 no porque no se pueda trabajar, sino porque los nombres de las herramientas, la interfaz es distinta. Eso sí, entonces para que más o menos no tengan problemas con los nombres que tiene aquí, es por eso que les menciono que tienen que tener versión 2013 para adelante. Ya que a veces hay modificaciones. Por ejemplo, de repente acá dice crear y en la versión del 2010 dice otra palabra o está en otro orden. Entonces, ese tipo de diferencias es la razón por la cual recomiendo del 2013 para arriba. Ahora, todas las versiones de Access tienen el mismo color. Más o menos un rojo así medio opaco, ¿no? Un rojo medio oscuro. Eso sí tampoco ha cambiado. Bueno, siguiente punto. En el lado izquierdo tenemos lo que mencionaba los dos tipos de vista. Uno se llama vista hoja de datos y otro se llama vista de diseño. Ambos tipos de vista lo vamos a trabajar y es importante que sepas la diferencia que tiene uno con otro. La vista hoja de datos es para poder agregar la información que vayamos a almacenar. En cambio, la vista de diseño es para poder agregar las tablas, poder agregar los campos, mejor dicho. Los campos que va a tener nuestra tabla. Ahora, aquí nosotros podemos tener una cantidad enorme de tablas. Y por defecto tiene esta información, ¿no? Por ejemplo, acá dice nuevo. Yo no le he agregado, eso ya viene automáticamente. Por acá dice haga clic para agregar. Ya, de esta manera nosotros no vamos a agregar nada, ninguna información. ¿Qué más necesitamos saber? Cositas importantes que normalmente menciono es en la barra de opciones, ¿no? En la barra de opciones, estas herramientas. Voy a mencionar las más importantes, como por ejemplo es la del tema del guardado, ¿no? Ya que normalmente... no, que ya no. Verdad. En la versión 21, ahora que lo menciono, ya no tiene la opción de guardado. ¿Por qué? Porque la versión 2021, a diferencia de la versión 2019, no sé si se acordarán que acá había una opción que decía guardar. Ya no la tiene porque el 2021 tiene el guardado automático, siempre y cuando esté sincronizado con una cuenta. Por eso que acá la versión de opciones no está la de guardar. No es que no le hayan puesto, sino que entiendo que es porque la peculiaridad que tiene esta nueva versión es lo que es la conectividad de internet. Por eso que cuando uno crea una cuenta,
o mejor dicho, cuando uno instala este sistema operativo, por defecto te pide una cuenta, o sea que esté sincronizado, vinculado a una cuenta de correo Hotmail. Entonces tiene esas peculiaridades, cosa que antes no traía, ¿no? Bueno, aquí no les puedo mencionar la opción de guardado, porque no está, no las han considerado en esta versión. Tiene otro tipo de opciones. Bueno, ¿qué más? Ahora estamos viendo, a ver, lupa. Tenemos también en la tabla de campos opciones similares a las de Excel, pero no las vamos a utilizar de esa manera, ¿no? Tenemos el botón de inicio, crear, poder agregar nuevas tablas, datos externos. Este es para exportar, traer de otros programas como Excel, blog de notas, PDF, poder importar o exportar nuestras tablas. En la herramienta de base de datos, lo más importante aquí es esta parte de acá, que es el tema de las relaciones, que ya estaremos viendo antes de la evaluación y hasta la última clase, porque esta es otra piedra angular, otra parte importantísima de Access, poder crear las relaciones, los vínculos entre una tabla y otra. ¿Y por qué es importante? Porque no todas las tablas tienen el mismo tipo de relación. Algunos tienen una relación tóxica, no, mentira. Algunos tienen una relación de uno a uno, de uno a muchos, y eso hay que poder saber, ¿no? ¿Qué tipo de relaciones va a tener entre una tabla y otra? Pero esas cositas también las vamos a ir viendo después, ¿no? A ver, vamos a crear una tabla. A ver, por ejemplo, vamos a decir archivo, inicio, ver vista diseño. Cuando ustedes le hagan clic a vista de diseño, le va a aparecer el siguiente mensaje. ¿Y cuál es el mensaje? Dice guardar como nombre de la tabla. Entonces, ahí le van a colocar un nombre. Yo le voy a colocar de nombre, por ejemplo, voy a colocarle teléfonos, o teléfono, aceptar. Entonces ahí ya me creó la tabla. Pasó de llamarse tabla, ahora se llama teléfono y pasó a este tipo de vista. Ya que antes estaba en la vista hoja de datos y ahora estoy en la vista de diseño. Ahora, cosa importantísima también. Dentro de esta tabla yo puedo agregar aquí una serie de campos y cada campo tiene un tipo de dato. Ya esto no vamos a ver el día de hoy, lo vamos a ver la siguiente clase, lo que son los tipos de datos dentro de nuestra tabla. Entonces, hagamos la parte más pesada del día de hoy. ¿Cuál vendría a ser? La de poder saber qué información va a ir ahí, ¿no? Ejemplo, creo que acá lo coloqué en la diapositiva. Sí, a ver. Bueno, vamos a crear una nueva diapositiva acá. Duplicar. A ver, veamos, ¿no? A ver, si yo voy a crear una... Si yo fuera a crear una agenda, ¿qué información podría agregar una agenda? Me refiero a una agenda de las que había antiguamente, cuando había el teléfono fijo y nosotros teníamos un documento en el cual guardábamos información, ¿no? Más o menos en los años 2010 para atrás. Entonces la pregunta aquí es, ¿qué información tendría o podríamos almacenar en esa agenda? ¿Qué dirían ustedes? A ver, empezar a pensar. Nombres, apellidos. Correcto, nombre. Nombre, apellido. ¿Qué más? Dirección. Teléfono. Correcto. Dirección, teléfono. Aquí se tus demás compañeros. A ver, dirección, correcto. Todo lo que he mencionado de su compañera está bien. ¿Qué otra información más podría haber en la agenda, no? Estamos mencionando los campos que irían dentro de esta tabla. O sea, dentro del documento, nuestra agenda, imaginen que hay una tabla y tiene estos campos. Todo lo que estoy colocando aquí, vamos a pintarlo de color amarillo, se va a llamar
campos. Una tabla está compuesta por campos y esos campos tienen relación con nuestra agenda, ¿no? A ver, otro campo que tendría. A ver, mencionen otro campo, a ver, Marianela, Jessica, Gaby, Alexandra. ¿Qué otro campo tendría? Ya dijeron nombre, apellido, dirección, teléfono. ¿Qué otra información podría ser relevante? Ya que todas las tablas pueden tener un montón de información, pero hay que saber qué campos son necesarios o qué campos son relevantes para nuestra tabla. Entonces, hasta el momento ha mencionado una compañera 4, ¿no? Ahora vamos a agregar dos más. ¿Qué otro campo más se les ocurre que pueda tener, no? Aparte de no. Ya, correcto. Puede ser, vamos a colocar la edad. Ahora nomás. Fecha de nacimiento. Ya, correcto. Fecha de nacimiento. Ya, hasta ahí vamos bien, ¿no? Agenda, nombre, apellido, dirección, teléfono, edad y fecha de nacimiento. Y entonces esos campos hasta el momento estamos viendo que son los campos que va a tener nuestra tabla. Pero ¿qué pasaría si yo agregara el siguiente campo? Por ejemplo, sexo. O otro campo, a ver, porque no sé tan... altura, por ejemplo. Estatura. La pregunta sería, ¿este campo está bien o está mal? ¿Qué dirían ustedes? Este campo último que he agregado. Dice, profesor, estoy con celular y reviso la clase. Ya. Este campo, estatura, ¿estaría bien dentro de la base de datos o estaría mal? ¿Qué opinan? ¿Qué diría Marianela? ¿Está bien o está mal? Pues depende, creo yo, del tipo de información, o sea, la base de datos que esté almacenando. Y por ejemplo, Gaby comenta que estaría bien. ¿Qué diría Yamilet, Fabricio, Diego? ¿Está bien o está mal este campo? Como dice Mariela, depende de lo que queramos almacenar, si es para una agenda de un hospital, por ejemplo, la estatura. Claro, entonces acá, correcto. Lo que estamos mencionando está todo bien. Entonces, para poder resumirlo en una palabra sería depende del contexto. Depende de dónde la agenda, ¿no? Por eso mencioné que la agenda era una agenda, bueno, no lo dije literal, no, pero se entiende que era una agenda familiar porque dije que era de números públicos, de los números que guardábamos hace 10 años, cuando teníamos un teléfono fijo. Cuando teníamos un teléfono fijo, normalmente las familias, obviamente en casa, tenían al lado un librito, ¿no? O sea, una agenda donde guardaban información. Normalmente guardaban nombre y un número. Pero esa agenda podía tener también adicionalmente otros campos, dirección, apellido, edad, fecha de nacimiento y ahora agregué este campo de estatura. Sí, Ahora, perdón, ya te acabo de ingresar hace aproximadamente, no tenía problemas, nadie me enviaba el link, disculpe y no comparto que tengo que hacer. ya. El link es, bueno, estaba publicado desde temprano, desde las 6 creo, 6 de la tarde. Ahora el, el link va a ser el mismo todas las reuniones, ya que también se envió la invitación a sus correos institucionales. Eso voy a comentar luego, lo de los correos institucionales, porque aparte de eso, lo del claro. ¿Qué más? Bueno, ahora termino lo de la idea. Este campito que he agregado ahora último, o sea, esta nueva columna de información, la pregunta era si estaba bien o estaba mal. Entonces, no hay una respuesta correcta si está bien o está mal, porque depende, como menciono, del contexto. Y ahí ya lo mencionó su compañera, ¿no? Si fuera una agenda familiar, poniéndonos en ese contexto, ¿sería relevante agregar la estatura de cada persona o no? Entonces, en lo particular, yo creo que no. No, normalmente las agendas familiares o de este contexto no guardamos ese tipo de información. Al igual como no guardamos de repente eh, qué días trabaja, qué sexo tiene, cuánto mide. Pero en cambio, en una agenda que, como mencionaba, ¿no? En el contexto clínico, en un hospital,
ahí podría ser algo más relevante o más importante, ¿no? La estatura del paciente y una serie de datos que sí se puedan considerar en la agenda, ¿no? Entonces es por eso que menciono que toda esta parte analítica es la más pesada, porque hay que poder discernir y poder saber qué campos van y qué campos no van. Si bien este campo está relacionado con una persona, porque una persona tiene todos estos datos, tiene un nombre, tiene un apellido, tiene un teléfono, tiene edad, tiene fecha de nacimiento, tiene estatura, tiene peso. ¿Sí, Alexandra? ¿Sí? ¿Había levantado la mano? Bueno, así como tiene estatura, tiene peso, tiene una serie de información, hay que saber cuál es la que van y cuál es la que no van. Y eso ya depende del contexto, ¿no? Depende de lo que nosotros creamos que sea conveniente o no en nuestra tablita. Entonces, una tabla puede tener un montón de campos. De hecho, si seguimos mencionando, pueden haber más cosas, ¿no? Peso, dirección, correo electrónico, tarjetas, dónde trabaja, dónde vive, un montón de cosas. Podremos hablar sobre una persona, si está casado, si es soltero, tiene DNI, un montón, ¿no? Podemos agregarle un montón de columnas, pero todas esas columnas o todos esos campos no necesariamente se colocan en la agenda. Entonces hay que saber cuáles van y cuáles no van. ¿Y eso quién lo decide o quién lo define? Eso lo definimos nosotros. ¿Y por qué nosotros? Porque nosotros somos los que estamos creando esta base de datos. Claro, también correcto, profesión también, pues ahora vamos a considerarlo. Claro, profesión. 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 Entonces, nosotros somos los que consideramos que si este campo está bien o está mal. ¿Y en qué nos basamos? Nos basamos en que si a la hora de hacer una consulta vamos a requerir saber su estatura, su profesión, entonces está bien. Pero si a la hora de hacer las consultas no utilizamos estos campos, entonces están de más. Y al estar de más ya no es relevante, ya no es necesario. Por lo tanto, ya es información innecesaria. Y lo que uno quiere en una base de datos es que esté la información solamente necesaria, la que es materia de consulta, ¿no? Por ejemplo, cuando ustedes se han matriculado, han llenado algún registro acá en el instituto, les han preguntado su estatura, cuánto pesan, si son casados, si son solteros, ¿les han hecho esas preguntas? Creo que no, ¿verdad? Porque para el instituto, para la entidad, esa información, si bien está relacionada con ustedes, no es información que sea necesaria. Pero sí es necesario que el instituto sepa su nombre, su apellido, su correo electrónico y por ahí algunos campos más. Entonces por eso que hago hincapié bastante en esta parte. Entonces cuando nosotros creemos una tabla hay que saber esto, saber qué columnas van y qué columnas no van. Otro detalle, las columnas que nosotros agreguemos también se pueden fragmentar, se pueden dividir. Pero eso ya depende, como menciono, de nosotros. Ejemplo, ¿alguna vez les ha pasado que en algunos contextos han llenado una tabla de esta manera? Por ejemplo, en un campo decía nombres y apellidos. Y en otro contexto o en otro formulario decía nombre y en otro lado apellido. Entonces hago la misma pregunta. ¿Cuál de los dos está bien? ¿Esta de aquí o este que está de color verde? ¿Cuál sería la manera correcta? ¿La que está de color azul o la que están de color verde? ¿Qué opinan? ¿Cuál es la manera correcta de poder colocar este campo? Dice, entonces quiere decir que al momento de llenar un formulario solo nos pide necesario. Ah, claro, obviamente al llenar el formulario hay que colocar información, solamente la información necesaria o la que es materia de consulta. Ujú. Por ahí dice color verde. ¿Alguien más quiere participar? ¿Cuál sería la manera correcta de colocar este campo? La manera número uno
con la manera número 2? Los dos me parece, en varios formularios aparecen los dos. O sea, no en uno solo, sino que en diferentes, pero aparecen las dos opciones. Ujú. ¿Y a qué crees que se deba, Lili? Bueno, en el caso del primero me están pidiendo nombres y apellidos. En el segundo dice solamente un nombre y apellido, pero acá no me dice si es apellido materno o paterno. Ya es una característica. Por ahí más o menos va la respuesta. A ver, bueno, nombres y apellidos. Ya más o menos por ahí va la respuesta. A ver, les explico. No, ya empezó el break. Y después del break les explico. Normalmente nos topamos con estos tipos de formularios, ¿no? En los cuales a veces en el colegio, cuando llenas un examen, algunos profesores colocan así, ¿no? Nombres y apellidos. Y en otros tipos de evaluaciones lo colocan separado. Entonces ahí viene a veces la pregunta, ¿no? ¿Cuál de las dos es la manera? ¿O por qué hacen esto, no? Ya hasta se vuelve algo filosófico, ¿no? ¿Será A? ¿Será B? ¿A qué se debe? Entonces la respuesta ya le daré después del primer corte. Recuerden que tenemos un receso de 10 minutos intermedio entre una hora y otra, ¿no? Entre las 8 hasta las 8:10. Y a 8:10 retomamos y nos quedamos hasta las 9 de la noche. Bueno, vamos a hacer el primer corte. Recuerden que el link es el mismo y que también tenemos el Classroom, ¿no? Donde ahí está la primera sesión del día de hoy, que ya lo he subido. Recuerden lo de las invitaciones, ya la coordinadora también lo mencionó, que es esta parte de acá, de las cuales hay varios que todavía no han aceptado y el resto comentó la coordinadora que se va a agregar, ¿no? En el transcurso de mañana, que son los nuevos. Pero para los demás, solamente Jessica ha aceptado la invitación. Al resto todavía falta aceptar. ¿Para qué? Para que pueda descargar, ingresar y poder descargar lo que subió hasta el momento, ¿no? Que es el ejemplo que vamos a ver hoy. La diapositiva, el sílabo y próximamente va a estar la grabación, ¿no? Ya que así se trabaja cada clase, ¿no? Entonces van a ingresar y van a poder encontrar toda esa información. Bueno, hago la primera pausa, 10 minutos y volvemos. Primera pausa. Listo, continuamos. A ver. Estaba comentando que en el Classroom encuentra lo del tema de los materiales que se suban. Adicional a esto va a estar también la grabación del día de hoy para que puedan también repasarlo, ¿no? Entonces recuerden siempre aceptar las invitaciones para los que ya han sido agregados, ¿no? Y los demás ya les llegará la invitación, pero es a su correo institucional, ojo. No les va a llegar a su correo personal, sino que cuando ustedes ingresen, el instituto les ha creado un correo. En este caso mi correo es el que están viendo ahí, de maguina@institutolibertador.edu.p. Y a ustedes les va a llegar una invitación similar, ¿no? Por ejemplo, a mí me llegó esta invitación que dice administrador de Google, invitación a enseñar y unirte. Ya esta es mi invitación como docente, a ustedes les va a llegar algo similar, que también le van a dar clic a unirte, ¿no? Y cuando ya se hayan unido es donde ya van a poder ingresar a esta área. Entonces revisen su correo institucional. Si no se acuerdan la clave, no saben su correo, eso lo consultan directamente con la coordinadora, ya que yo no veo esa parte. Yo no veo la parte de los correos. Entonces ténganlo presente. Bueno, y concerniente al calendario también, todos los links es el mismo. Por ejemplo, el del día de hoy ya les compartí, y de las siguientes clases que están viendo en el calendar es el mismo link. Así que guárdanlo, adjúntenlo o ténganlo a la mano porque va a ser el mismo hasta la última sesión. Bueno, me ya quedado en esta parte. Estaba preguntando cuál de las dos formas es la correcta. ¿Cuál de las dos formas es correcta? ¿Si la primera o la segunda? Entonces aquí la respuesta es nuevamente depende del contexto. Por ejemplo, si para el formulario, el examen, el
el documento donde vas a subir esta información no es relevante que esté separado o que esa información se vaya a guardar en otro documento, entonces puede ir de esta manera, ¿no? ¿Y qué pasa si lo llenas de esa manera? Pues iría algo así, ¿no? Iría todo en uno solo. Por ejemplo, mi dato sería así: nombre y apellidos. Mi dato sería David Maguiña Pastrana. Pero en cambio en el otro, acá sería distinto, ¿no? Nombre David y abajo iría Maguiña Pastrana, ¿no? De esta manera. Entonces, no es que uno esté bien o uno está mal, sino que depende de dónde vayamos a guardar esta información. Otro ejemplo, otro ejemplo. Cuando nosotros lo llenamos o llenamos esto en la RENIEC, por ejemplo, en ese contexto, la información tiene que ser todavía más específica. Ya no basta con solamente colocar nombre y apellidos. Por ejemplo, la RENIEC, que es una entidad donde guarda netamente nuestra información personal, de repente está así. Primer nombre, segundo nombre, apellido materno y por último apellido paterno, ¿no? Apellido paterno. Paterno. Entonces ahí la información ya se guarda de otra manera. Por ejemplo, mi segundo nombre es Wilmer. Mi apellido materno es Pastrana y mi apellido paterno es Maguiña. Pastrana y por acá Maguiña. Entonces, nuevamente, miren, acá se guardó de otra manera. También acá se guardó de otra manera. Entonces, ¿cuál de las tres formas es la correcta? Repito o hago hincapié en que depende del contexto. Por ejemplo, ¿qué tipo de contexto te pediría de esta manera en un formulario donde es importante que esté bien especificado cada dato que tú estás otorgando o estás almacenando? Pero si para esa base de datos no es importante, no es relevante, no es necesario tus datos personales, entonces suficiente con un solo campo, ya que aquí toda esa información está en uno solo y aquí en este contexto está en cuatro campos. Obviamente va a haber cuatro columnas y se va a guardar de esa manera. Obviamente la base de datos va a ser más grande, va a haber más información, pero nuevamente no es que uno esté bien o que otro está mal. La respuesta es depende del contexto, ¿no? Por ejemplo, aquí de repente en algo simple, ¿no? Una evaluación, un examen. Pero aquí de repente es para llenarlo en la RENIEC, llenarlo de repente en el instituto, en el colegio, en el hospital. Por ejemplo, el hospital es otro contexto, ¿no? Por ejemplo, eh, normalmente nosotros llenamos los números celulares así. Celular. Y colocas acá un nombre celular, ¿no? Por ejemplo, el mío que está en el grupo es 928-343-255. Pero va a haber otro contexto en el cual es el celular, no lo vas a llenar así. Lo vas a llenar de esta manera. Entonces, tableta acá está. Lo vas a llenar de esta manera, ¿no? Número por número. 9 por un lado, 28, 2, 8, 3, 4, 3, 2, 5, 5. Entonces nuevamente la misma pregunta. ¿Cuál de las dos es la forma correcta? Nuevamente la respuesta es depende, ¿no? Por ejemplo, de esta manera normalmente lo llenan en los informes clínicos. Cuando llenan códigos o cuando llenan, por ejemplo, DNI o X dato, se han dado cuenta que no es una barra, no es una línea, sino son cuadraditos donde uno escribe número por número. ¿Y cuál es la razón? Porque esa información es importante, por lo tanto requiere que esté especificada de la manera más legible posible. Entonces vamos a ver otro formulario, no formulario.
Ahí está, por ejemplo, este es un ejemplo, ¿no? A ver, este de aquí. Por ejemplo, en este formulario, miren, ahí está lo que menciono, ¿no? Por ejemplo, número de documento está en una sola barra. ¿Qué quiere decir? Que el DNI lo puede llenar así, ¿no? Pero acá, miren, dice CIP, código de identificación de la tarjeta sanitaria del paciente. Y ese campo, en vez de colocarlo en uno solo cuadrado, han puesto varios. Entonces ahí está la respuesta de lo que estoy mencionando. Que para este contexto que saca una solicitud de elección del hospital, esta información que está acá es más importante para ellos que tu DNI. Tu DNI lo puedes escribir en uno solo, pero en cambio acá quieren que lo escribas letra por letra, letra por letra. Porque esto de acá tiene que estar lo más específico posible. Porque si no, tranquilamente pudieron haberlo colocado en un solo cuadrado. Pero no, se están dando el trabajo de hacerlo uno por uno. Y así podemos ir analizando formulario tras formulario. Ver qué campos dentro de los que han colocado va a ser más importante o no. Como menciono, esto de aquí normalmente lo vemos en los hospitales, cuando tienes que llenar números. En algunos casos es letras, como acá dice, letras. Pero rara vez lo utilizan para letras. Normalmente es para el tema de números, dependiendo de que esa información sea importante, relevante o no. Porque si no, sería todo así, ¿no? Puros cuadrados, cuadrados, cuadrados. Pero no. En ese caso quieren que lo llenen esta parte central lo mejor legible posible. Y así podríamos ver, ¿no?, otro tipo de formularios donde tiene esas peculiaridades o características. Sí, estaba terminando de explicar, Milagros. No va a haber, la evaluación no va a ser en Kahoot, Milagros. La evaluación va a ser en Access. Bueno, ese es por el lado de los campos, ¿no? Entonces, nuevamente, esa parte analítica es la que va a ser más pesada. Poder saber si nuestro campo va a ser así, va a ser así, ya depende de cómo uno lo vaya planificando, cómo uno lo vaya acomodando. Bueno, con esta última parte que estoy mencionando, ¿alguna pregunta de esto de los campos? Cuando creemos la base de datos, ahí yo les voy a dar esa libertad, pero tienen que tener presente esto, ¿no? ¿Cómo quieras colocar tú tu campo? Si quieres colocarlo en uno solo o quieres colocarlo separado. Entonces, volviendo al ejemplo, uy, creo que lo borré. Ah, no, acá está. Volviendo al ejemplo que estábamos mencionando antes de hablar o profundizar eso, teníamos esto de acá, que nuestra agenda tenía estos campos, ¿no? Tenía nombre, apellido, dirección, teléfono, edad, fecha de nacimiento y ya está ahí nada más. Porque estos campos son relevantes para nuestra base de datos. Ahora, una vez que ya hemos hecho este trabajo, esta chamba, ya pasamos a agregarlo a Access. Yo les recomiendo hacerlo de esa manera. Primero tenerlo en otro documento, en otra área, y una vez que ya está todo ok, pasarlo a base de datos, o sea, pasarlo aquí. Entonces volvamos a Access. Lupa. Ah, falta un campo importantísimo que no hemos mencionado. El campo más importante de todos. El campo código. Pero en este caso, como no vamos a agregar códigos o todavía no vamos a hablar nada de códigos, vamos a colocar que ese campo va a ser nuestro DNI. Y ahorita les explico por qué el DNI. ¿Por qué nuestro campo DNI? A ver, veamos. Lupa. A ver. Nuestro primer campo por defecto se llama ID y dice tipo de dato autonumeración. A ver, esto que voy a explicar ahorita lo voy a explicar en las siguientes clases también. Lo mismo, porque es necesario que lo sepan muy bien. Todas las tablas por defecto tienen un campo que tiene una llave. Ahí como están viendo. Y dentro de esta tabla solamente un solo campo puede llevar la llave. O sea, la clave principal. Ahora, ¿qué función tiene el campo que tiene la llave? El campo que tiene la llave significa que la información que voy a colocar en ese campo es información que no se va a repetir o
que no se puede repetir. Entonces, todo el resto de campos puede tener información que sí se puede repetir. ¿Está bien? Repito, el campo que tiene la llave es que ese campo tiene la peculiaridad que la información que se coloca ahí o que albergue o que tenga no va a ser información que se repita, información única. En cambio, el resto de campos puede ser que sí como puede ser que no. Por ejemplo, pregunto, ¿en una agenda puede haber varias personas que se llaman María? Sí. ¿Puede haber varias personas que su apellido sea por decir Maguiña? Sí. ¿Puede haber varias personas que estén casadas, solteras? Sí. Y la mayoría de campos sí, ¿no? Que tengan la misma estatura, el mismo peso, el mismo color de ojos, la misma profesión, un montón de cosas. Pero hay un campo que todas las personas tienen distinto. ¿Y cuál es ese campo? Es el último que he agregado. ¿Y cómo se llama? El campo DNI. El campo DNI o la información del DNI el campo DNI, este campo de aquí no se repite, no tiene una información que sea igual a otra persona. Todos tenemos un DNI distinto. ¿Está bien? Todos tenemos un DNI que es nuestro código único como ciudadano. ¿Qué otro campo es único? Por ejemplo, el código que te ha dado el instituto. Ustedes tienen un código de estudiante, un correo que no se puede repetir. Su correo electrónico de igual manera. No existe un correo electrónico que sea idéntico a otro. Entonces hay información que no se puede repetir, ya que es totalmente única. Entonces, esa información que nosotros consideremos o que entendamos que es única, es la que va a tener la llave. Pero solamente un solo campo, repito, puede tener la llave. También le llaman campo identificador, porque mediante este campo también podemos relacionar nuestras columnas, nuestras campos con otras tablas. Pero eso lo vamos a ver luego. A ver, pasemos la información que tenemos aquí, acá a Access. ¿Cómo sería? ¿Cómo sería pasar esto que está aquí a Access? Pues simplemente lo escribimos, ¿no? Simplemente, a ver, vamos a escribir lo que está ahí a Access, tal como está. Por ejemplo, acá dice DNI, entonces escribo DNI. Por acá nombre. ¿Qué más tenemos? Apellido, dirección, teléfono, edad y fecha de nacimiento. Ahí está. Entonces todo lo que tengo por aquí ya lo pasé a Access. Ya está por acá. Ya está por ahí. Ya está, fecha. Ya. Le he colocado bien abajo porque colocar un punto dentro de los campos no es admisible. O no está permitido colocar un punto dentro del nombre del campo. Pero sí un guión abajo. Ya. Por otro lado tenemos los tipos de datos. Pero no voy a modificar aquí nada. Lo voy a dejar tal como Access lo ha agregado. El de DNI dice autonumeración y el resto dice texto corto. Ya, eso no voy a mover nada de lo que está por ahí, ni tampoco de nada de lo que esté por acá. Entonces, tenemos nuestra tabla que se llama teléfono y tenemos adicional a eso, los campos que acabo de agregar, ¿no? Que acabo de añadir, en otras palabras. Entonces, una vez que esto ya está correcto, está ok, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que ir a ver vista hoja de datos. Pasar de la vista de diseño a la vista hoja de datos. Y ahora me va a preguntar, ¿desea guardar la tabla? Sí. Y ahora ya tengo los campos que estaban que agregué, ya los puedo ver. Ahora aquí están todos los campos que yo agregué. DNI, nombre, apellido, dirección, teléfono y edad y fecha de nacimiento. Ya, antes de ponerme a llenar esto, les comento que estos campos nosotros los podemos modificar. Ejemplo, ¿qué pasaría si de repente el campo fecha de nacimiento me equivoqué? ¿Lo puedo borrar? Sí. ¿Y qué tengo que hacer? Volver a la vista de diseño.
Entonces aquí este campo ya lo puedo eliminar. Clic derecho, eliminar fila. Ya lo borré, regreso a la vista hoja de datos, me pregunta, ¿deseo guardarlo? Sí, y ya no tengo esa columna. Entonces, cuando hemos agregado los campos, los podemos agregar, los podemos modificar. Pero hay un detalle importantísimo. ¿Cuál es? Que cuando nosotros modifiquemos una tabla, es recomendable, muy recomendable, que hagas esos cambios antes de ponerte a llenar. Porque si tú comienzas a llenar los datos, o sea, pongo a llenar acá María, Pepe, Juan, Carlos, apellido, Valderrama, Espinosa y una serie de datos, ¿no? Y luego se me ocurre borrar un campo, eso va a ser más complicado. Ya no va a ser tan fácil borrarlo como lo acabo de hacer, por una serie de factores que vamos a ir analizando poco a poco. Conclusión, antes de llenar una tabla, asegúrate que todos los campos, todo lo que hayas asignado previamente, tiene que estar correctamente agregado. Porque si no le está y te has puesto a llenar los datos, luego va a ser más complicado. No imposible, sí se puede eliminar o sí se puede modificar, pero es más complicado, es un poco más difícil. Habría que ver qué cosas modificar, ¿no? Para poderlo añadir o agregar a posteriori. Entonces, sigamos avanzando. Entonces, mi campo DNI dice nuevo porque ese campo tiene la peculiaridad que es autonumérico. ¿Qué significa autonumérico? Que se va a llenar automáticamente. A ver, voy a comenzar a llenar. Por ejemplo, David, apellido Maguiña, dirección, yo vivo en... Voy a colocar un distrito. San Juan de Miraflores, mi teléfono es 928-343-255 y edad tengo actualmente 29 años. Ahora, si yo lleno otra persona, automáticamente va a aparecer aquí el 2. Por ejemplo, ahora voy a colocar Elizabeth, apellido Lino, Chorrillos, su teléfono no me acuerdo cuál es, y tiene 27 años. Y así, ¿no? Voy llenando. Para otra persona más. A ver, mi papá. Ismael Maguiña, San Juan de Miraflores, número tal, y tiene 84, 85 años. Y entonces voy llenando y se va llenando toda la tabla, ¿no? Ya esa es la parte más fácil de Access, la parte de llenar, porque solamente es digitar todo lo que tengamos, ya sea en un documento de Word, Excel o blog de notas. Ahora, esa información nosotros también la podemos tener en otra base de datos. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, en blog de notas. Vamos a ver en blog de notas. Solamente que en blog de notas se llenaría así, ¿no? A ver, ¿cómo sería que todo lo que yo he colocado ahí estaría en DNI? Estaría así, DNI, nombre, apellido, dirección, teléfono y edad. DNI 1, nombre por acá Elizabeth, no, está David, primero está David, apellido Maguiña, San Juan de Miraflores. ¿Y esto que estoy haciendo es válido? Claro que sí. Lo que estoy haciendo ahorita es válido. Es también una base de datos. Solamente que ahorita lo estoy llenando ¿en dónde? Lo estoy llenando en Access. Disculpen, en blog de notas. Pero también es válido. Porque también cumple la característica de ser una base de datos. Bueno, hasta ahí nomás lo lleno. Ahora, esta información que está acá, yo la puedo pasar a Access. Y ya comenté que sí. Sí puedo pasar la Access. Pero la diferencia está en que no es tan simple como decir control C, control V. Hay que importar esa información. ¿Dónde? En herramientas como datos externos y seleccionar qué quiero exportar o importar, ¿no? Ya eso lo vamos a ver en otra clase. Conclusión, llenarlo aquí o llenarlo en Excel, porque también lo puede llenar en Excel. Acá también puedo colocar eso, ¿no? DNI, nombre, apellido, dirección, teléfono,
edad y llenar, ¿no? 1, 2, 3. Hasta de repente es un poquito más fácil acá. Pero igual esto sigue siendo también una tabla o también una base de datos. Ya, hasta este punto que estoy mencionando, hasta ahí, estos tres contextos es lo mismo. Entonces, ¿dónde viene la diferencia con Access? Si en ambos puedo llenar una tabla, puedo llenar una base de datos, ¿dónde viene la diferencia? La diferencia viene que aquí yo puedo crear más tablas. Y cuando ya tengo un conjunto de tablas, voy a tener que ver cómo se relaciona esta tabla con otra tabla. Y cómo esa otra tabla se relaciona con el resto de tablas. Eso de ahí no se puede ver acá. Eso de ahí no vemos en Excel. En Excel lo que ya vemos, comentaba, es operar. Tampoco vemos eso en bloc de notas, ya que bloc de notas es simple, simplemente llenar datos, más no la parte organizacional. Entonces ahí viene la diferencia, ahí viene el potencial de Access, de poder saber cómo esto que yo estoy agregando se relaciona con otra tabla. Entonces hasta ahí tiene mi tablita, no nombre, apellido, dirección, teléfono, edad. A ver, sigamos con el ejemplo. Acá. Gustavo, una Sí, te pregunta. escucho. Cuando usted dice relacionar, ¿significa relacionar los mismos datos con otra tabla idéntica o con diferentes tipos de datos? Con tablas distintas, pero que pertenecen a una misma organización, una misma empresa, un mismo contexto. Por ejemplo, acá yo coloqué teléfono, ¿no? Y bueno, no se debería llamar teléfono, ya que acá este es el campo. Un nombre más correcto sería agenda, ¿no? Porque la agenda está compuesta. Voy a cambiarle de nombre, ¿ya? Porque no se debería llamar teléfono. Cambiar de nombre. Mm, ¿Cómo le cambio el nombre? Clic derecho, cambiar nombre. Se va a llamar agenda, mejor agenda. Ya, entonces esta agenda, ¿con qué otra tabla se podría relacionar? Entonces, si fuera una agenda de un hospital, se podría relacionar con otra tabla que se llame pacientes. Y en pacientes va a tener otra información. Va a tener, por ejemplo, su peso. Ahí sí ya interviene su peso, porque ahí es información del paciente. Su código del paciente, cuándo ingresó, qué problema tiene, y una serie de factores, ¿no? Una serie de campos que estén relacionadas de esa manera con esa persona. En cambio, la agenda no. La agenda es información mucho más, llamémoslo superficial, ¿no? Su nombre, su edad, su apellido, dirección, teléfono y hasta edad de repente, ¿no? Pero hay esa información que va en una agenda y la otra va en otra tabla. Entonces va a haber un montón de tablas. Y la parte pesada es eso, saber cómo esta tabla se va a relacionar con la otra tabla. Y así, sucesivamente. Ya eso de relaciones, comentando o spoileando un poco, eso ya lo veremos la cuarta, quinta y todo el resto de clases. Porque esa es la parte más pesada. La parte más fácil es cuando ya hemos hecho las tablas, las relaciones y comencemos a llenar los datos. Cuando ya comiencen a llenar los datos, ya eso es mucho más fácil, más simple, porque es solamente digitar. No tiene nada de especial, es solamente escribir. Digitar la información que vayamos a agregar. Ya sigamos avanzando, sigamos avanzando. Antes de que se me vaya la idea. Entonces, yo tengo aquí una agenda de tipo familiar, no teléfono. Ahora, ¿qué pasaría si en esta agenda yo la quisiera dividir en tres partes? ¿Podría hacerlo? En tres partes. ¿Y a qué me refiero? Por ejemplo, para no tenerlo todo mezclado, se me ocurre hacer lo siguiente. ¿Qué es lo siguiente? Dividir la agenda en bloques. Por ejemplo, una agenda familiar, una agenda de trabajo y una agenda de amigos. ¿Está bien? Lo que antes era una sola agenda, donde guardaba toda la información, todos los datos de X persona, ahora lo voy a dividir en tres. O sea, voy a tener una agenda familiar donde se entiende que voy a guardar los números, la fecha de nacimiento, las edades y el resto de información de mis hermanos, primos, tíos, sobrinos. Luego voy a tener otra agenda de trabajo, de la cual va a haber mis compañeros, ¿no? De trabajo. Y por último de mis amigos, ¿no? Entonces vamos a ver ese ejemplo, ¿no? ¿Cómo sería en ese caso?
Entonces vamos a dar archivo nuevo, crear una base de datos y le voy a colocar ejemplo 2. Ejemplo 2. Lo voy a guardar en escritorio ya que se los voy a compartir este ejemplo. Crear. A ver, ¿cómo sería en este ejemplo? A ver. Va a ser lo mismo, sí, solamente que van a tener nombres distintos. No vamos a darle clic derecho, cambiar la vista, ver, vista, diseño. Y esta primera agenda dije que se va a llamar agenda familiar, ¿no? Agenda familiar. Acostúmbrese a utilizar el guión abajo, ya que no se puede dejar espacio. Ya no se puede hacer esto ni tampoco colocarle punto. O utilizas un guión abajo o un guión. Yo les recomiendo utilizar guión abajo. Agenda familiar. Listo, ya tengo mi primera tabla. Voy a agregar otra. Crear tabla. Y mi segunda tabla, ver, vista, diseño, y se va a llamar agenda trabajo. A aceptar. Ya tengo mi segunda tabla. Tercera tabla, crear tabla, ver, vista, diseño, y esta se va a llamar agenda amigos. Amigos. A aceptar. Entonces ya tengo tres tablas. Una se llama amigos, otra se llama familiar y otra se llama trabajos. Pregunta. Dentro de estas tres tablas, ¿las tres tendrán los mismos campos, sí o no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Tendrán los mismos campos, sí o no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí o no? ¿Alguna idea? ¿Pueden tener los mismos campos o no? Sí, sí puede tener. A ver, ¿alguna otra idea? Pueden ser sí o no. A ver, comenten. A ver, último esfuerzo de hoy día. ¿Qué dice Marianela, Diego, Fabricio? ¿Podrían tener los mismos campos? Son tres agendas. Claro que sí. Pueden tener los mismos campos. Pero ¿dónde estaría la diferencia? La diferencia estaría en que alguna tabla podría tener más y otra podría tener menos. Por ejemplo, vamos a llenarlo, ya que hay tiempo. En la familiar le voy a colocar los mismos campos que tenía mi primer ejemplo. En la familiar. En la familiar, ¿qué decía? En la familiar tenía DNI, nombre, apellido, dirección, edad y fecha de nacimiento, ¿no? Creo que estaba así, ¿no? La tabla de familiar. Se va a guardarlo, sí. Y ahora veamos la de amigos. La tabla de amigos puede tener los mismos campos, ya dijimos que sí, ¿no? O sea, DNI, nombre, apellido, ¿qué más dije? Edad, fecha de nacimiento. Ya puede tener los mismos campos, pero aparte podríamos agregarle más campos. Por ejemplo, ¿qué otro campo le podríamos agregar acá a mi tabla de amigos? Que no tenga la agenda familiar. Un campo exclusivo de esta agenda o de este grupo. Que no tenga el familiar y que no tenga la de trabajo. ¿Cómo se llamaría? A ver, ¿alguna idea? Por ejemplo, se me ocurre algo como tipo de amigo, ¿no? Amigo cercano, lejano, super amigo, bebito fiu fiu. O sea, un campo adicional que no comparta, que no tenga el mismo familiar.
ya que así tendría sentido haberlo segmentado. ¿Cuál sería la gracia de dividirlo en tres tablas? De que va a haber campos que no necesariamente tengan en común. Por ejemplo, este familiar, como ya mencioné, tipo de amigo, ya tiene un campo exclusivo. Por ejemplo, la de trabajo. La agenda de trabajo también va a tener los mismos campos, pero podemos agregarle campos que no tienen las otras. Nuevamente, DNI, nombre, apellido, ¿qué más coloqué? Edad y fecha de nacimiento, ¿no? Fecha de nacimiento. Pero ¿qué campo podría tener esta agenda que no tenga las otras? Por ejemplo, ¿qué podría tener, no? Trabajo, agenda de trabajo. Mm, un campo adicional. Profesión. Ya, correcto, profesión. Vamos a colocarla. Profesión. Ujú, profesión. Y entonces ahí tiene un campo exclusivo, ¿no? Que no tiene la agenda amigos ni tampoco tiene la agenda familiar. Vista hoja de datos. Entonces ya he creado o ya he diseñado tres tablas, ¿sí? Tres tablas. Lo que antes era una sola tabla, como estaba en el otro ejemplo, ahora ya son tres tablas. ¿Qué viene ahora? La parte de llenado, ¿no? La parte más fácil. Entonces vamos a llenarle un solo registro en cada uno, ¿no? Porque si no me la voy a pasar tipeando nomás. Es que solamente llenar, ¿no? A ver, vamos a llenarla solamente uno por cada uno. Por ejemplo, en la familiar, nuevamente mis datos, ¿no? David, Maguiña, dirección San Juan de Miraflores, edad 29 y yo soy del 2901 de 1993. Listo. En la agenda amigos. Agenda amigos voy a colocar, a ver, por ejemplo, Billy, apellido Luquen, edad 30, fecha de nacimiento, vamos a ponerle que es el 06 del 06 de 1992. Y en la de trabajo vamos a colocar a otra persona, a ver si me ocurre, a ver. Vamos a ponerle 28, fecha de nacimiento el 06, 06 de 1998, 99 y profesión. Vamos a ponerle abogado, por ejemplo, abogado. Ya, entonces como menciono, ya esta parte es la más simple, ¿no? La que llenas información. Ya que viene una pregunta importante, una pregunta interesante o importante. Está bien que yo coloque, por ejemplo, a ver, se me ocurre acá colocar en la agenda familiar, colocar, por ejemplo, un primo. Por ejemplo, a ver, voy a colocar, a ver, por ejemplo, un primo mío, ¿no? Voy a colocar, a ver, Franco, apellido Contreras, SJM, edad 27 y fecha de nacimiento, voy a poner, a ver, del 06, del 05 de 1996, más o menos creo que es. Ya, a ver, la pregunta es, si esta persona que yo he agregado en la agenda familiar, al estar en esta agenda, ya no lo puedo agregar en la agenda de trabajo o en la agenda amigos, ¿qué dicen? ¿Se podría o no se podría agregar? ¿Qué dicen acá? Ya he agregado con una persona, con estos datos. Se llama Franco Contreras, vive en San Juan, tiene 27 y nació tal año. La pregunta es, ¿esta persona la puedo repetir acá y la puedo repetir acá? ¿Sí o no? ¿Se puede o no se puede? ¿O se podría o no se podría? ¿Estaría bien o estaría mal? En el caso que trabajé, sí, claro. Habría que discernir, ¿no? Entonces habría que discernir, a ver, un familiar tuyo puede ser a la vez tu amigo o puede ser a la vez tu compañero de trabajo. Habría que empezar por ahí, ¿no? ¿Se puede o no se puede? En el caso del trabajo, sí, sí se puede. Claro, ¿no? O sea, un primo puede ser también a la vez mi amigo, puede ser también a la vez mi compañero de trabajo. Entonces, por lo tanto, se podría agregar.
Ya hasta ahí vamos analizando, ¿no? Recuerden que todo es analizar acá. Hay que pensar bastante en este mundo. Hay que saber discernir, poder saber si está bien o no mal. Parece que utilizar la pensante. Entonces, hasta este momento estamos viendo que sí. Un familiar puede ser a la vez mi amigo y puede ser mi compañero de trabajo. Ahora, entonces, bajo ese concepto, yo lo puedo agregar en las tres tablas. Pero al agregarlo a las tres tablas, pregunto, ¿habría una redundancia o no? ¿No sería como repetir tres veces a la misma persona? ¿Estaría bien o estaría mal? ¿Estaría bien que llena la misma persona en tres tablas? ¿O bastaría con solamente en una? ¿Qué dicen? A ver, pensemos. ¿Se podría o no se podría? ¿Estaría bien o estaría mal? Será llenarlo en las tres tablas. Ya, a ver, por eso compañera Marianela dice las tres. ¿Qué diría Yamilet, Diego, Gaby? ¿Se podría o no se podría? ¿Estaría bien llenarlo en las tres o no? Dice, creo que solo una basta porque depende. Ya más o menos una idea más distinta, ¿no? A ver, la respuesta es que estaría... asum- la respuesta estaría que estaría mal. ¿Por qué? Porque nuestras tres tablas, como comenté, hay que relacionarlas. Y ahí viene la parte de relaciones. La importancia de que toda nuestra base de datos esté relacionada. Porque si todo esto pertenece a una misma base de datos, estas tres tablas tienen que estar relacionadas, tienen que tener un vínculo, tiene que haber algo que las una. ¿Por qué? Porque pertenecen a la misma base de datos. Entonces, cuando yo relaciono las tres tablas, significa que las tres tablas ya son como si fuera una sola. Por lo tanto, si las tres van a funcionar como si fuera una sola, ya no sería lo correcto repetir cada registro en distintas tablas, porque las tres es como si fueran una sola, lo cual causaría una redundancia, causaría un problema a nivel de la base de datos. Entonces, cuando relacionemos estas tablas, que todavía no lo hemos hecho y todavía no lo vamos a hacer, bastaría con que lo llenen uno y cuando se relacione ya se va a entender que va a ser tanto aquí como trabajador y va a ser tanto aquí como un amigo. Entonces, a eso quería llegar. La importancia que tiene relacionar las tablas. Y eso de ahí no se ve en Excel ni tampoco en otro programa de Microsoft que esté dentro de los módulos, ¿no? No lo vemos en Project, en PowerPoint, en Word, en ninguno. Eso de relaciones únicamente se ve aquí en Access. Y a conclusión, estas tablas hasta el momento no están relacionadas. Entonces, si no van a estar relacionadas, habría que llenarlo en uno por uno. Pero cuando ya estén relacionadas, ya estaría incorrecto llenarlo uno por uno. Suficiente en uno solo. ¿Está bien? Otra pregunta más. Ah, me faltó acá el campo teléfono, ¿no? Ya decía, un campo me falta. Un campo me falta, a ver. Un campo me falta. Pero solamente lo voy a mencionar ya porque habría que crear otra tabla. Imaginen este contexto. Un colegio de primaria, ¿sí? Un colegio de primaria en el cual voy a llenar la base de datos de los estudiantes. También voy a llenar un estudiante, por ejemplo... A ver. Ya, no se guíen de estos títulos porque es otro ejemplo, ya es de otra tabla. Sino que no la voy a crear porque ya... A ver. Ya no se guíen de esto, ya. Por ejemplo, del nombre voy a colocar, por ejemplo, María. Habría que agregarle otro campo.
A ver, vamos a agregarle campo. Teléfono. Teléfono. Y por acá. Ya. Le he agregado un campo más. Teléfono. Ya, por ejemplo, voy a agregar acá a María. Por acá voy a agregar a Carlos. Y ambos son hermanos, ¿no? El contexto es un colegio primario. María, Carlos. Y por acá voy a agregar a apellidos. Como son hermanos, tienen el mismo apellido. Vamos a ponerle que son esto. Ambos son. Odría. Odría. Uno tiene 4 años. Uno tiene 6 años y el otro tiene 7 años, ¿no? Y la fecha de nacimiento, vamos a poner que nacieron el 05 del 05 del 2010. Y el otro del 2009, ¿no? 2009. Es un ejemplo nada más. Bueno, profesión no tienen, ¿no? Teléfono. La pregunta sería, ¿estas dos personas, o estos dos chicos, estos dos alumnos, podrían tener el mismo teléfono, sí o no? ¿Qué dirían ustedes? Dos alumnos de primaria, llenados en una base de datos, ¿podrían tener el mismo teléfono, sí o no? ¿Qué dicen? ¿Sí o no? Por ahí dicen no, no, sí. Y la respuesta es que sí, porque si tienen los mismos padres, asumiendo, ¿no? Asumiendo que tengan el mismo padre, el mismo apoderado, pueden tener el mismo teléfono. Pero si yo cambio el contexto, en la cual ya no son alumnos de primaria, sino son alumnos de universidad, alumnos de posgrado, dos alumnos de posgrado podrían tener el mismo teléfono, sería bien raro, ¿no? Que a la hora de llenar la base de datos, ambas personas tengan el mismo número. Entonces, nuevamente haciendo hincapié en el contexto. En colegio y primaria, claro que sí, ¿no? Ya que al ser ambos menores de edad y tener los mismos padres, pueden tener dentro el mismo teléfono, ¿no? Adjuntado en la base de datos del colegio. Pero en otro contexto, como ya una universidad, posgrado, ya un contexto ya más adulto, sería bien raro, casi diría imposible, que a la hora de llenar el formulario lo llenen con el mismo número, ya que todos tenemos un celular distinto entre una persona y otra. Por lo tanto, sería muy, muy raro, difícil, casi imposible, ¿no? Que se llene. Puede darse uno o dos casos, ¿no? Pero no el de la mayoría. Entonces, a esto, ¿con qué quiero llegar? En que los campos hay que saber también si la información que yo voy a colocar ahí se va a repetir o no. Por eso que en el campo DNI, si se han dado cuenta, todos, a pesar de que tiene un número, es distinto entre uno y otro. Y no lo puedo modificar. O sea, quiere decir que si acá hay uno, ya no puedo volver a colocar uno. Mira, le coloco... Es más, ni me deja cambiar. Ni acá a colocar de otro número igual. Por eso se llama el campo que tiene la llave o campo identificador. Porque la información que va a almacenar es información que no se va a repetir. Bueno, ahí no vamos a quedar el día de hoy. Voy a compartir este archivo, lo voy a subir a la... para que también lo revisen. Este se llama ejemplo 2. Ya para que lo puedan descargar. Seguro, ya. Otro detalle. Cuando ustedes envíen documentos, ya sea en la evaluación, porque en la evaluación van a enviar sus documentos de base de datos, hay un paso más que tienen que hacer antes de poder enviarlo. ¿Cuál es ese paso que tienen que hacer? Lo que pasa es que los documentos de base de datos, pero una consulta. Sí, como comenté, la coordinadora mencionó que los que faltan ya los van a agregar mañana. Ahí escribió, ¿no? Dice, los que recién se han matriculado les llegará el transcurso de mañana. Ahí está en el chat. Sí, siempre estén atentos de lo que escriba la coordinadora. Bueno, decía,
Cuando envían un documento de base de datos, como es estos dos casos, hay que, para poder enviarlo por mensajería, por correo electrónico, hay que convertirlo en WinRAR. Porque si tú lo envías por correo, se va a bloquear. A ver, miren, le voy a mencionar. A ver. Por ejemplo, yo ahorita voy a ingresar a mi correo electrónico. Ya. Voy a adjuntar estos dos archivos. Supongamos que me los envío a mí mismo. Ya para David. Y adjunto los archivos, ¿no? Ahorita los adjunto. ¿Y qué sucede? Mira, acá aparece un símbolo de bloqueado. Significa que la persona que los va a recibir no los va a poder abrir porque el correo electrónico los está bloqueando. Solución. Cuando envíen documentos de base de datos, lo que hay que hacer primero es convertirlos en WinRAR. O sea, WinRAR, añadir archivo. Escribir, convertirlos en esta extensión que ya hemos visto en el módulo anterior, que no es nada complicado, es convertirlos así en un comprimido. Y este comprimido ya lo puedes enviar. Y así en WinRAR ya se puede enviar por correo electrónico, más no de esta manera. Entonces, yo lo voy a subir al aula virtual de las dos maneras, ya que no estoy seguro si lo puedan descargar así simplemente. Y si no se puede, descargan este de acá, que se va a llamar ejemplo clase 1. Ejemplo clase 1. Ya. Si no les deja descargar de estos dos que voy a subir, ya lo descargan el que dice ejemplo clase 1 y tendrían que descomprimirlo, ¿no? Extraer ficheros. Y van a obtener los mismos documentos. ¿Está bien? Ya, eso yo les lo voy a subir el día de hoy, no más tardecito terminando. Bueno, ¿qué más? Bueno, estar atento, nuevamente darles la bienvenida. Recuerden que las clases son de 7 a 9. El día miércoles tenemos la siguiente clase. Ya les comentaré si no va a haber ningún problema, ya que el día miércoles, no sé si están al tanto, pero es el día del profesor. Acá ahí tengo acá unos colegas. Ujú. O sea, es feriado, pero para el sector educativo, ¿no? Ahora el instituto no sé si lo tomará. Eso ya les comentaré el día de mañana probablemente. Si el instituto también va a acatarlo, ¿no? Como feriado. Ya que de repente hago una reunión, ¿no? Con la plana docente en la noche y bueno, se tomará como feriado. Si fuera el caso en el cual el miércoles no hay clase porque va a haber alguna celebración interna del instituto con la plana docente, cosa que es lo más normal, lo más idóneo, la evaluación ya no sería el 13, sino la primera evaluación sería el día 15 y se correría una fecha. Ya eso es si el día 6 no hay clase. Entonces, el día de mañana ya le estarán comunicando eso, ¿no? Si el día miércoles se suspende las clases por el día del docente, ¿no? Bueno, entonces es el único comunicado, ¿no? Que les doy de mi parte. Bueno chicos, ahí nos quedamos. Que tengan un buen inicio de semana. Y nos estamos viendo. Si no es el miércoles, ya va a ser el día viernes, ¿no? Ya si no el día miércoles estoy ahí festejando el día del profe. Igual con mis colegas, ¿no? Igual que Lili también. Bueno, me despido de todos. Me despido de todos, chicos. Cuídense mucho. Nos vemos ya sería el día miércoles o viernes. Cuídense con todos. Hasta luego. Cuídense mucho. Bye bye. Muchas preguntas. Ay, me han seleccionado para esa cosa. No mames. ¿Dónde está?